Buenos días a todos. Esa es una actividad académica de colegas reumatólogos colombianos que nos reunimos alrededor del tema de la capilaroscopia. Hoy vamos a hacer una sesión de club de revistas y va a presentar el doctor Simón Oños Patiño. Simón es residente de medicina interna de tercer año de la Universidad Pontificia Bolivariana, que hablará de un tópico muy interesante acerca de los hallazgos no específicos en la capilaroscopia. Adelante, Simón. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a todo el grupo interinstitucional de capilaroscopia. El día de hoy vamos a hacer entonces este club de revista. Este artículo titulado Entendiendo el valor de las anormalidades capilaroscópicas no especificadas, en este caso las dilataciones capilares, en la presencia del fenómeno de Raynaud, un análisis capilaroscópico detallado. Este artículo fue publicado en RMD Open, que es Rheumatic and Musculoskeletal Disease, que es una revista Open Access en el 2022. Esta revista es una revista Q1 que tiene gran impacto y que es una revista en la que se publican muchos tópicos de capilaroscopia. Hemos revisado pues varios artículos que hay allí consignados y publica además investigaciones originales también en patologías reumatológicas, musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Es una revista que tiene un factor de impacto de 6.2 y un score de 7.7. La autora principal o la primera autora de este artículo es la doctora Greta Pacini. La doctora es una reumatóloga de la Universidad de Génova, trabaja en un servicio ambulatorio de reumatología y sus tópicos principales de investigación son la medicina de género, la capilaroscopia y la microcirculación en reumatología. Los otros autores senior de este artículo son el doctor Mauricio Cutolo y la doctora Vanessa Smith, que son referentes pues internacionales en el tema de capilaroscopia. Inicialmente, pues el doctor Cutolo estaba citado como autor senior y posteriormente se hizo una corrección pues al artículo donde se agregó a la doctora Smith como autora senior también del artículo. Entonces, comenzando pues con la introducción que nos proponen, nos hablan del fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud debemos recordar que es un síntoma que es desencadenado por una respuesta microvascular que es exagerada a unos inductores como el frío o de otra característica y que ocurre en las extremidades, principalmente en las manos, en los pies, pero también puede ocurrir en otras áreas corporales. Este fenómeno de Raynaud tiene dos características. Puede ser primario, si no se asocia a ninguna enfermedad del tejido conectivo, o puede ser secundario, si se asocia entonces a una de estas patologías. Es acá donde la videocapilaroscopia se convierte en el estándar de oro para diferenciar el fenómeno de Raynaud primario de secundario y hace parte del enfoque fundamental cuando nos enfrentamos a un paciente con fenómeno de Raynaud. La capilaroscopia entonces en este síntoma, como les mencionaba, permite diferenciar si nos estamos enfrentando a un fenómeno de Raynaud secundario. Recordemos que el fenómeno de Raynaud es un síntoma centinela de autoinmunidad y que siempre debería ser parte del interrogatorio de un paciente al que estamos evaluando por sospecha de alguna patología autoinmune y hace parte de las características del espectro de la esclerosis sistémica. Recordemos que si bien el fenómeno de Raynaud hace parte pues muy característicamente de la esclerosis sistémica, también se presenta en otras patologías con características esclerodermiformes, entre ellas lupus, Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, entre otras. Adicionalmente, la capilaroscopia tiene, digamos, la importancia de que ayuda a clasificar a los pacientes con esclerosis sistémica. Hace parte de los criterios clasificatorios de la ACR-EULAR del 2013 y muchas veces en aquel paciente que no lo hemos podido clasificar con esclerosis sistémica, cuando se le realiza la capilaroscopia,
se hace finalmente la clasificación y de ahí el seguimiento apropiado y el tratamiento. Cuando nos centramos entonces en las anormalidades capilaroscópicas no especificadas, estas se han reportado en varias patologías, tanto en el fenómeno de Raynaud primario, como la enfermedad mixta del tejido conectivo, la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, el lupus, el Sjögren y el SAF, y a diferencia del patrón de esclerodermia, no hay una clara predicción de una condición específica. Sabemos que el patrón de esclerodermia tiene características de daño microvascular con compromiso orgánico y que usualmente se asocia a otro compromiso como hipertensión pulmonar, entre otras, dependiendo pues de cada una de las patologías que estemos mencionando. Para recordar, este es el esquema que se usa en la evaluación de la videocapilaroscopia. Grosso modo, tenemos dos categorías o dos patrones principales que se reportan, los no esclerodermia y los de esclerodermia. El no esclerodermia va a ser una videocapilaroscopia normal o anormalidades no especificadas si hay disminución de la densidad, si la dimensión está incrementada de 20 a 50, particularmente de 30 a 50 posteriormente, si tiene una morfología normal o si hay hemorragias, y ya los patrones de esclerodermia que pueden ser temprano, activo o tardío, va a depender de si el paciente tiene o no megacapilares, si el paciente tiene disminución de la densidad capilar y puede o no tener las otras anormalidades en su morfología o hemorragias. Recordemos que la dimensión actualmente se va a medir pues en la parte apical del capilar y ellos nos hacen algunas aclaraciones que siempre debemos tener en cuenta y es que el patrón temprano nunca tiene disminución de la densidad capilar, o sea, la densidad capilar es normal que se va perdiendo a medida que progresa pues el patrón y la característica pues más importante del patrón temprano y activo es la presencia de megacapilares que ya se va perdiendo a través de la evolución en el patrón tardío y ya lo que vemos es que hay muy poca densidad capilar. Entonces, como he venido mencionando, la capilaroscopia en el fenómeno de Raynaud puede ayudar a diagnosticar una enfermedad del tejido conectivo, de acuerdo al patrón específico que dé y obviamente sumado a las características clínicas del paciente. Las anormalidades capilaroscópicas no especificadas entonces pueden aparecer antes y pueden hablar de una transición de fenómeno de Raynaud primario a fenómeno de Raynaud secundario y esas varias hipótesis que se han lanzado al respecto, porque recordemos que el espectro de las anormalidades capilaroscópicas no especificadas es muy amplio, incluye la presencia de microhemorragias, capilares dilatados, entre otras, como ya mencioné. Entonces estos autores, partiendo pues de, digamos que estos interrogantes de la literatura, se quisieron plantear el siguiente objetivo, y era evaluar si las anormalidades capilaroscópicas no especificadas, particularmente las dilataciones capilares en pacientes con fenómeno de Raynaud, como posibles precursores del patrón de esclerodermia a lo largo del tiempo, es decir, si esas dilataciones capilares a lo largo del tiempo tenían alguna predicción a que el paciente evolucionara a un patrón de esclerodermia. Este fue un estudio retrospectivo de casos y controles en el cual se cogió la base de datos de capilaroscopia de pacientes que fueron evaluados por fenómeno de Raynaud en la clínica de esclerodermia de la División de Reumatología de la Universidad de Génova, que es un referente a nivel internacional, y se cogió un periodo de tiempo de 10 años, entre el 2000 y el 2020. Se incluyeron solamente pacientes que tuvieran al menos un capilar de más de 30 micrómetros. ¿Esto por qué? Porque datos preliminares del mismo grupo de investigación han reportado que cuando usted tiene una capilaroscopia con un patrón de alteraciones no especificadas y tiene capilares menos de 30 micrómetros, ellos han encontrado que es un factor independiente que tiene un buen valor predictivo negativo para descartar el patrón de esclerodermia.
Entonces, de tal manera que descartaron estos pacientes y también descartaron aquellos pacientes que tuvieran capilares más de 50 micrómetros, porque esto es específico del patrón de esclerodermia, porque es la definición pues, de un megacapilar. Entonces, cuando en el artículo hacen referencia a capilares o dilataciones capilares más de 30 micrómetros, estamos enfrascándonos en el diámetro de 30 a 50 micrómetros. Es importante hacer la salvedad porque de ahora en adelante hablaremos solamente de dilataciones más de 30 micrómetros, pero hay que recordar que se excluyeron los que tenían más de 50 micrómetros. Para la selección de los casos que hicieron, entonces, los autores revisaron 273 capilaroscopias que tenían de pacientes con fenómeno de Raynaud que en el tiempo desarrollaron patrón de esclerodermia y que finalmente se diagnosticaron con esclerosis sistémica. Y de estos seleccionaron 18 pacientes con fenómeno de Raynaud que tuvieran al menos una capilaroscopia antes del desarrollo del patrón de esclerodermia con anormalidades no especificadas y que tuvieran de esas anormalidades no especificadas capilares de más de 30 micrómetros, que en el tiempo fueron desarrollando esclerosis sistémica y estos fueron los que denominaron casos, es decir, partieron con fenómeno de Raynaud que tuvieran una capilaroscopia basal con anormalidades no especificadas, con dilataciones capilares de más de 30 micrómetros y que en el tiempo evolucionaron a esclerosis sistémica y a patrón de esclerodermia. Y para los controles, ellos los agruparon por sexo y edad. Seleccionaron 19 pacientes con fenómeno de Raynaud que evolucionaron a otra enfermedad del tejido conectivo y otros controles que fueron 18 pacientes con fenómeno de Raynaud primario que se mantuvieron estables en el tiempo y no migraron a otra patología. Estos pacientes, a su vez, que fueron los controles, debían tener las mismas características capilaroscópicas basales, es decir, tener anormalidades no especificadas, incluyendo capilares de más de 30 micrómetros. Todos los pacientes entonces fueron evaluados clínica y paraclínicamente en el seguimiento, de acuerdo con el enfoque del fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud, la esclerosis sistémica, el lupus y la enfermedad mixta del tejido conectivo se clasificaron por criterios vigentes para ese momento. Recordemos que es del 2010 al 2020, por lo que digamos que los criterios de esas entidades eran para ese momento y la enfermedad indiferenciada cuando no se cumplían criterios de ninguna otra entidad específica. Al momento de la capilaroscopia basal, ningún paciente tenía tratamiento vasoactivo o inmunosupresor, es decir, estaba muy temprano en la evolución pues, de su patología. En todos los pacientes se analizaron para ANA y si era el caso se hacían más autoanticuerpos, pues de acuerdo al enfoque particular de cada entidad, y la capilaroscopia, buscando que fuera reproducible, se hizo por el mismo operador de acuerdo con los métodos estándar que se han publicado en la literatura. Y para el análisis ya de los reportes, se realizó por 2 expertos que no tenían información clínica de los sujetos evaluados. Es decir, por un lado se había realizado pues la videocapilaroscopia y ya finalmente se evaluaron los reportes, que fue lo que se incluyó en el estudio. Y finalmente se incluyeron 2 capilaroscopias de cada paciente. La capilaroscopia basal, que recordemos que partimos de esa que tenía anormalidades no especificadas y que debía tener dilataciones más de 30 micrómetros, y la capilaroscopia de seguimiento en el grupo de la esclerosis sistémica, que recordemos que eran los casos al diagnóstico de esta entidad o al diagnóstico de la otra enfermedad del tejido conectivo, o en los pacientes que tenían fenómeno de Raynaud primario que permanecieron estables en el tiempo, la última videocapilaroscopia que se les había realizado a este grupo de los controles. Entonces, esta es una de las figuras que nos muestran en el texto y nos muestran ellos cómo miden pues, los capilares
Vean acá que tenemos pues capilares normales, que son de menos de 20 micrómetros, y las dilataciones no especificadas, de más de 30 micrómetros. Es importante recalcar que ellos medían y vamos a ver más adelante cómo reportan que hicieron promedios y midieron toda la parte pues, del capilar, tanto la parte apical como la parte venosa, la parte arterial o la parte pues eferente y aferente. Ellos hacían un promedio y vamos a ver por qué es importante, digamos que por dónde se empieza a dilatar el capilar, entre otras. Para el análisis estadístico, las variables categóricas se reportaron con frecuencia absoluta y relativa y las continuas con mediana y rango intercuartílico, y se realizó una regresión logística multivariada para investigar y lanzar hipótesis de posibles asociaciones entre el desarrollo de patrón de esclerodermia con las características de la capilaroscopia basal. Pasando entonces a los resultados, esta es la tabla 1. Aquí lo que vemos es, como es usual, la mayoría de los pacientes eran mujeres, la edad en una mediana, la primera videocapilaroscopia fue más o menos de 50 años y el inicio del fenómeno de Raynaud, la mediana de la edad fue más o menos entre unos 30 y 46 años. Aquí lo que quiero hacer énfasis es en lo siguiente. La mediana de la duración del fenómeno de Raynaud en años, vean que en promedio en toda la población, que fueron 55 pacientes, fue de 7 años. En esclerosis sistémica fue casi que la mitad que en los otros grupos. Es decir, el fenómeno de Raynaud hasta el momento del diagnóstico de la esclerosis sistémica usualmente dura menos porque estamos más familiarizados, más concientizados con esto, hacemos más capilaroscopia de manera temprana en esa paciente que vemos características del espectro o de la esclerosis sistémica como tal, y esto hubo pues diferencia estadísticamente significativa. Lo otro es el tiempo desde el fenómeno de Raynaud pues a la primera capilaroscopia, que va muy de la mano de lo anterior. Esto fue una mediana en meses. Vean que desde que al paciente le empezaba el fenómeno de Raynaud hasta que le hacían la primera capilaroscopia, en promedio en toda la población pasaban 46 meses. En la esclerosis sistémica era un promedio, una mediana, perdón, de 21 meses, pero en el fenómeno de Raynaud primario de 84 meses y en otras enfermedades del tejido conectivo de 43. Es decir, en la esclerosis sistémica era la mitad si lo comparábamos con otras enfermedades del tejido conectivo y un cuarto si lo comparamos con el fenómeno de Raynaud primario. Es decir, en centros especializados del mundo, muchas veces lo que estamos viendo es que la mediana del tiempo desde que el paciente empieza con el fenómeno de Raynaud hasta que le hacemos una videocapilaroscopia es muy demorado. Y lo otro importante acá es el seguimiento. Recordemos que ellos les hacían una capilaroscopia, pues y varias capilaroscopias de seguimiento, pero incluyeron pues otra capilaroscopia adicional en el seguimiento. Y esta es la mediana en meses de la capilaroscopia al seguimiento, promedio 37 meses, pero lo que hay que recalcar acá y que es muy importante es en la esclerosis sistémica fue de 13 meses. Es decir, desde la primera videocapilaroscopia en la que el paciente tenía anomalías no especificadas con dilataciones capilares de más de 30 micrómetros hasta que se le diagnosticó un patrón capilaroscópico de esclerodermia, pasaron solo 13 meses. Esto es supremamente importante y ya vamos a hacer énfasis porque hay una ventana de oportunidad en este momento. Los ANAS fueron positivos en todos los pacientes con esclerosis y en todos los pacientes con otras enfermedades del tejido conectivo, y los autoanticuerpos específicos para esclerosis sistémica fueron positivos solamente en los pacientes con esclerosis sistémica. Las comorbilidades pues eran comorbilidades usuales que tienen este grupo poblacional, y los tratamientos, digamos que no hubo pues como una diferencia específica que pudiera impactar los desenlaces.
todos los resultados y eran tratamientos pues que estaban muy relacionados con el tratamiento pues de cada una de las entidades, pero recordemos que estos tratamientos no estaban presentes al momento de la capilaroscopia basal. Pasando a la tabla 2, ya de los parámetros capilaroscópicos en la videocapilaroscopia basal, aquí lo que es importante recalcar es lo siguiente. Entonces, ¿qué hacían los autores? Contaban el número total de capilares dilatados, es decir, capilares de más de 30 micrómetros por milímetro lineal en una mediana, y vean que en la esclerosis sistémica habían más, un total de 3, pues en una mediana, que iba pues hasta 4, que fue mayor que en el fenómeno de Raynaud primario y otras enfermedades del tejido conectivo. Y lo otro que hacían era una proporción, es decir, recordemos pues que de todas las imágenes que se toman en cada uno pues de los dedos que se hace la videocapilaroscopia, lo que hacían los autores era contar ese número total de capilares que hay, contaban los que estaban dilatados con esta definición que ya hemos venido mencionando y sacaban una proporción. Esa proporción también fue mucho mayor en la esclerosis sistémica que en los grupos de comparación. Y lo otro importante acá es el diámetro apical, también fue mayor, el mayor capilar dilatado. Ellos cogían el mayor capilar dilatado y ese era el que medían pues el diámetro apical e incluían la mediana. En la esclerosis sistémica fue mayor en comparación con los otros grupos, y el diámetro venoso fue mayor en el fenómeno de Raynaud primario. O sea, vamos a ver pues más adelante, esto hace parte pues como de la fisiopatología del fenómeno de Raynaud primario, de la vasoconstricción arterial, que genera unos cambios reflejos que generan inicialmente una dilatación venosa en la parte venosa, y por eso inicialmente en la capilaroscopia basal es mayor que en las otras entidades. Esto es importante porque ya vamos a ver más adelante cuál es la relevancia que tiene. Y esta es la tabla número 3, que es la tabla de la capilaroscopia o de los parámetros capilaroscópicos de seguimiento en la población. Aquí lo que nos resalta en el texto y lo que vemos es que a medida que va pasando el tiempo, ya sabemos el seguimiento que fue muchas veces en muchos meses, a excepción pues de la esclerosis sistémica, que fue una mediana de 13 meses, pero a medida que pasa el tiempo, todos los cambios o todas las anomalías capilaroscópicas se van reforzando o se van, digamos que insinuando más en la esclerosis sistémica. Vean que ya se empieza a afectar pues el número total de capilares, que si bien la mediana en este caso fue 7, pues es menor que en las otras entidades. Ya empieza a haber mayor número de capilares dilatados, la proporción también, el diámetro, digamos que promedio del mayor capilar dilatado también es mayor, el diámetro arterial también, el diámetro apical y el diámetro venoso. Recordemos que en la capilaroscopia basal el diámetro venoso era mayor en el fenómeno de Raynaud primario, pero digamos que en la fisiopatología de la dilatación capilar y de la formación del megacapilar empieza, pues parece que a dilatarse en la parte apical, y ya después se va dilatando todo el capilar hasta que se forma pues el megacapilar, que está dilatado pues en todas las mediciones que realizamos. Lo que sí es característico y que no se encontró pues alteración fueron las microhemorragias, ni en la capilaroscopia inicial ni en la capilaroscopia de seguimiento. No hubo diferencia pues en esta característica capilaroscopia. Continuando entonces, lo que ellos evaluaron en la regresión logística, y encontraron que era el número absoluto de capilares dilatados la única variable que independientemente se asoció con el desarrollo del patrón de esclerodermia. Es decir, cuando ellos ingresaron a este modelo, pues las variables, esta fue la única que tuvo una asociación independiente. Y por cada aumento en un único capilar dilatado más de 30 micrómetros, hubo un 24% de riesgo adicional de evolucionar a patrón de esclerodermia. Esto se expresa entonces en un OR de 1,24, y que este, digamos, incremento podía ser de hasta el 32%. Solo los anticuerpos anti-SCL70 se correlacionaron con capilares de más de 30 micrómetros en la capilaroscopia
basal, no hubo ningún otro autoanticuerpo que se correlacionara, y los autores plantean este árbol de decisión que puede usarse en la capilaroscopia basal. Y el árbol de decisión se interpreta de la siguiente manera. Usted cuenta el promedio del número de capilares dilatados, que significa pues esta sigla. Si ese promedio es mayor o igual a 0,45, usted mira cuánto es ese promedio. Si es más de 1,7, esto clasificó 18 de los 24 pacientes con esclerosis sistémica con un valor predictivo positivo de 75%. Entonces, es una herramienta que puede servir en esa videocapilaroscopia inicial de acuerdo a las dilataciones capilares para tratar de predecir qué paciente va a evolucionar hacia este espectro. Si por el contrario era menos de 1,7, todos los pacientes pues, que ellos vieron evolucionaron a otra enfermedad del tejido conectivo. Si por el contrario este promedio era menor a 0,45, entonces miraban la dilatación de la parte venosa, que era mayor o igual a 23, los pacientes se comportaron como fenómeno de Raynaud primario en el tiempo, y si era menor a 23, como otra enfermedad del tejido conectivo. Entonces esto es uno de los datos relevantes de este estudio. Pasando a la discusión, entonces, se encontró una asociación estadísticamente significativa entre las dilataciones capilares y el desarrollo del patrón de esclerodermia, específicamente de más de 30 micrómetros por milímetro lineal, como hemos mencionado, y se puede interpretar como un factor que parece predecir la evolución a patrón de esclerodermia y al espectro de la esclerosis sistémica. Haciendo énfasis entonces, cada incremento en un solo capilar dilatado de más de 30 micrómetros por metro cuadrado lineal conlleva un riesgo de 24% adicional de evolucionar a patrón de esclerodermia, y proponen entonces los autores este árbol de decisión que les mostré anteriormente, evaluando entonces ese promedio de capilares de más de 30 micrómetros y el diámetro eferente, es decir, el venoso, para tratar de definir desde una videocapilaroscopia inicial la evolución clínica hacia esclerosis sistémica o no, o hacia persistencia pues en fenómeno de Raynaud primario. Y este árbol de decisión propuesto pues simplemente es una hipótesis que se debe evaluar en futuros estudios. Como les he venido mencionando, existe una dilatación capilar desde la fisiopatología que es progresiva y homogénea de todas las ramas, apical, venosa y arterial en la esclerosis sistémica, y eso al final se traduce en los megacapilares, mientras que en el fenómeno de Raynaud las alteraciones fisiopatológicas generan pues una dilatación apical y de manera también importante pues de la parte venosa. Esto es importante y es lo que mencioné al inicio pues de la tabla 1, y es la mediana entre la aparición del fenómeno de Raynaud y el diagnóstico de esclerosis sistémica fue de 4 años. Aún es un tiempo muy importante, pero aquí es donde queremos llegar. Una mediana de solo 13 meses entre la detección de dilataciones de más de 30 micrómetros en las anormalidades no especificadas y la aparición de un patrón de esclerodermia, generando una ventana de oportunidad de diagnóstico muy temprano de la esclerosis sistémica antes de que el paciente pues tenga las manifestaciones clínicas catastróficas de esta entidad. Es decir, que la videocapilaroscopia nos puede generar una ventana de oportunidad muy temprana, haciendo un seguimiento muy estrecho de estos pacientes. No se encontró asociación con las microhemorragias, como les menciono, y se encontró asociación entre tener autoanticuerpos anti-SCL70 y dilataciones de más de 30 micrómetros. Se refuerza entonces la importancia de la capilaroscopia en el fenómeno de Raynaud y en el seguimiento de las anormalidades no especificadas, y es el primer estudio que establece este factor predictor, y es importante considerarlo como signo de alarma. Cuando usted tenga una capilaroscopia, anormalidades no especificadas como patrón y que tenga dilataciones capilares de más de 30 micrómetros, debe tener cuidado en el seguimiento de estos pacientes, y según la proporción, si decide pues o no utilizar el árbol de decisión,
de esa proporción, a mayor número pues de dilataciones capilares, mayor probabilidad, una hipótesis claramente, pero parece que hay una mayor probabilidad de que evolucionen hacia el espectro pues de la esclerosis sistémica, y eso sí pues hubo asociación estadísticamente significativa. Las limitaciones, pues este estudio claramente las tiene. Es un estudio pues que es unicéntrico, de una poca muestra, 55 pacientes, 55 en un centro de referencia, pues donde llegan pacientes redireccionados pues por fenómeno de Raynaud. Es un estudio capilaroscópico, no se incluyeron variables clínicas, y es un estudio retrospectivo, pues como con las limitaciones metodológicas, la posibilidad de que se perdiera y que no se tuviera toda la información disponible, entre otras. Para concluir entonces, lo más importante y el mensaje principal de este estudio es que la presencia de dilataciones capilares de más de 30 micrómetros de manera temprana y la presencia de múltiples dilataciones, un promedio de más de 1,7, puede contribuir a identificar pacientes con fenómeno de Raynaud que puedan progresar a un patrón de esclerosis sistémica y que se puedan identificar tempranamente. Muchas gracias.